Acabamos de encontrar la verdadera evidencia que destruye la cosmología. No es una frase exagerada, ni un titular diseñado para provocar. Es la conclusión inevitable cuando se observan los datos más recientes sin filtros, sin miedo y sin apego a ideas que durante décadas parecieron intocables. La cosmología moderna se construyó sobre bases sólidas, con observaciones precisas y modelos matemáticos elegantes. Pero hoy, esas mismas bases muestran grietas imposibles de ignorar. No hablamos de un pequeño error de cálculo ni de una anomalía aislada. Hablamos de un conjunto coherente de mediciones que, al repetirse, cuentan la misma historia. Algo fundamental no encaja. Durante años, los científicos confiaron en que cualquier discrepancia sería corregida con más datos o instrumentos más precisos. Esa confianza funcionó hasta ahora. Lo que está apareciendo en las observaciones actuales no desaparece cuando se mejora la tecnología. Al contrario, se vuelve más claro. Cada nuevo dato refuerza la misma señal incómoda, como si el propio universo insistiera en decirnos que nuestra descripción de la realidad está incompleta. Esta evidencia no ataca un detalle menor, cuestiona la forma en que entendemos la expansión del universo, su evolución y las reglas que creemos universales. Si es correcta, y todo indica que lo es, muchas de las certezas que se enseñan hoy en libros y universidades tendrán que ser revisadas desde la raíz. No porque la ciencia haya fallado, sino porque ha avanzado lo suficiente como para descubrir sus propios límites. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de especulación ni de teorías sin respaldo. Es el relato de datos reales, obtenidos con rigor, que obligan a replantear la cosmología tal como la conocemos. Y una vez que se comprende el alcance de esta evidencia, ya no es posible mirar el universo de la misma manera. Antes de continuar, si te apasiona entender cómo funciona realmente el universo y quieres seguir contenidos basados en ciencia sólida, dale like a este video y suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a que este tipo de análisis llegue a más personas. Y dime en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este contenido, porque el universo nos conecta a todos, estemos donde estemos. Durante décadas, la cosmología fue uno de los campos más exitosos de la ciencia. Logró explicar la historia del universo, desde sus primeras etapas hasta su estado actual, con una precisión impresionante. Modelos matemáticos bien ajustados, observaciones cada vez más detalladas y una coherencia interna que parecía inquebrantable. Pero la ciencia no se mide por lo cómoda que resulta una teoría, sino por su capacidad para resistir a los datos. Hoy estamos en un punto crítico. Las observaciones más recientes no solo agregan información nueva, sino que desafían directamente los cimientos del modelo cosmológico estándar. No se trata de opiniones ni de interpretaciones forzadas. Son números, mediciones independientes y resultados reproducibles que apuntan en la misma dirección. Ignorarlos ya no es una opción responsable. Este análisis no busca desacreditar el trabajo científico del pasado. Todo lo contrario. Busca mostrar cómo el método científico funciona cuando se enfrenta a resultados inesperados. Las teorías no son dogmas. Son herramientas que se ajustan o se reemplazan cuando la realidad lo exige. A lo largo de este recorrido, seguiremos paso a paso cómo se llegó a esta evidencia, por qué resulta tan disruptiva y qué implica para nuestra comprensión del cosmos. Todo será explicado con claridad, sin ficción y sin exageraciones, apoyándonos únicamente en lo que la ciencia puede demostrar. Aquí comienza un viaje intelectual que redefine lo que creemos saber sobre el universo. La cosmología moderna nació del acuerdo entre teoría y observación. Durante gran parte del siglo XX y principios del XXI, esa alianza funcionó con una precisión que pocas áreas de la ciencia han alcanzado. A partir de mediciones del movimiento de galaxias, del fondo cósmico de radiación
y de la distribución de la materia a gran escala, se construyó un marco coherente para describir el universo. Ese marco explicaba cómo el espacio se expande, cómo evolucionan las estructuras cósmicas y cómo pequeñas fluctuaciones iniciales dieron origen a galaxias, cúmulos y supercúmulos. Por mucho tiempo, los datos parecían confirmar que ese edificio conceptual estaba bien cimentado. Sin embargo, el éxito de una teoría no la vuelve inmune a la realidad. La ciencia avanza precisamente cuando aparecen observaciones que no encajan del todo. Al principio, estas discrepancias suelen parecer menores, casi insignificantes. Un valor ligeramente diferente aquí, una medición que no coincide exactamente allá. Históricamente, la mayoría de esas tensiones se resolvieron con mejores instrumentos, muestras más grandes o ajustes técnicos. La expectativa natural era que esta vez sucedería lo mismo. Lo que empezó a inquietar a la comunidad científica fue el patrón. No se trataba de un solo experimento, ni de un único grupo de investigación. Diferentes observatorios, usando métodos independientes y analizando fenómenos distintos, comenzaron a reportar resultados que apuntaban a la misma inconsistencia profunda. La discrepancia no disminuía con datos más precisos, aumentaba. Cada nueva observación reforzaba la sensación de que el problema no estaba en los instrumentos, sino en la interpretación teórica que se hacía de esos datos. Uno de los pilares de la cosmología es la idea de que el universo se expande de una manera bien definida y medible. Esta expansión no es una suposición abstracta, sino un hecho respaldado por observaciones directas. El problema surge cuando diferentes formas de medir esa expansión arrojan resultados incompatibles entre sí, incluso cuando todas cumplen con los más altos estándares de precisión. Si la teoría es correcta, estas mediciones deberían converger, pero no lo hacen. Durante años, muchos investigadores asumieron que la solución aparecería con el tiempo. Quizá había errores sistemáticos ocultos, quizá algún sesgo estadístico difícil de detectar. Se revisaron procedimientos, se repitieron análisis y se compararon resultados entre equipos. El escrutinio fue intenso, como exige el método científico. A pesar de ello, la discrepancia persistió. No solo sobrevivió a las revisiones, sino que se volvió más robusta. Este punto marca un cambio psicológico importante en la investigación científica. Cuando una anomalía resiste múltiples intentos de explicación, deja de ser un detalle técnico y se convierte en una señal. En cosmología, las señales importan porque implican que algo fundamental no está siendo descrito correctamente. No se trata de rechazar todo el modelo, sino de reconocer que alguna de sus suposiciones básicas podría estar incompleta o equivocada. Lo más inquietante es que esta evidencia no aparece en un rincón oscuro de los datos, sino en el corazón mismo de la cosmología observacional. Afecta parámetros clave que determinan la edad del universo, su ritmo de expansión y la relación entre espacio, tiempo y materia. Si esos parámetros no son coherentes entre sí, entonces la narrativa cosmológica necesita una revisión profunda. Es importante entender que la ciencia no funciona por consenso emocional. Los científicos no abandonan teorías exitosas a la ligera. Lo hacen solo cuando los datos obligan. En este caso, la acumulación de evidencia ha llegado a un punto en el que ignorarla sería anticientífico. La pregunta ya no es si existe un problema, sino qué tan profundo es. Este momento recuerda a otros episodios históricos en los que una teoría dominante tuvo que ceder ante nuevas observaciones, no porque fuera inútil, sino porque tenía un dominio de validez limitado. En esos momentos, el conocimiento no retrocedió, se expandió. La cosmología parece estar entrando en una fase similar, donde el éxito pasado no garantiza la suficiencia futura. La primera reacción natural ante una crisis teórica es intentar salvar el marco existente con modificaciones mínimas. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Se han propuesto ajustes, extensiones y correcciones,
que buscan preservar la estructura central del modelo. Algunas de estas ideas son ingeniosas y matemáticamente consistentes. Sin embargo, muchas de ellas introducen complejidad adicional sin resolver el conflicto principal. Cuando una teoría necesita demasiados parches para sobrevivir, se vuelve legítimo preguntarse si el problema está más profundo. Lo que hace esta situación especialmente relevante es su carácter empírico. No depende de interpretaciones filosóficas ni de debates abstractos. Todo gira en torno a mediciones reales, observables y reproducibles. La evidencia no proviene de un único fenómeno extraño, sino de un conjunto coherente de datos que cuentan la misma historia desde distintos ángulos. En este punto, la cosmología enfrenta una decisión intelectual. O se encuentra una explicación convincente dentro del marco actual que unifique todas las observaciones, o se acepta que ese marco necesita una revisión fundamental. Ninguna de las dos opciones es sencilla, pero ambas son parte natural del progreso científico. Esta primera parte establece el escenario de la crisis. No se trata de un colapso repentino del conocimiento, sino de una tensión creciente entre teoría y observación que ya no puede ser ignorada. A partir de aquí, es necesario entender con claridad cuáles son los fundamentos del modelo cosmológico actual y por qué funcionaron tan bien durante tanto tiempo. Solo así será posible comprender por qué la nueva evidencia resulta tan disruptiva. Para comprender por qué la evidencia reciente resulta tan perturbadora, es necesario detenerse en los cimientos de la cosmología moderna. Durante décadas, estos cimientos parecían no solo sólidos, sino elegantemente simples. El universo, a gran escala, se describía como homogéneo y casi idéntico en todas las direcciones. Esta suposición permitió construir modelos matemáticos capaces de conectar observaciones muy distintas bajo una misma lógica. Gracias a ello, fue posible explicar cómo el cosmos pasó de un estado extremadamente denso y caliente a la compleja red de galaxias que observamos hoy. Uno de los grandes triunfos de este marco fue su capacidad para unir el pasado remoto del universo con su estado actual. Las observaciones del fondo cósmico de radiación, por ejemplo, ofrecieron una imagen directa del universo cuando apenas tenía cientos de miles de años. Esa imagen coincidía de manera sorprendente con las predicciones teóricas. Las pequeñas irregularidades detectadas en esa radiación eran exactamente las que se necesitaban para que, con el paso de miles de millones de años, surgieran las galaxias y cúmulos que ahora pueblan el espacio. Otro pilar fundamental fue la descripción de la expansión cósmica. La idea de que el espacio mismo se estira con el tiempo permitió explicar por qué las galaxias lejanas se alejan unas de otras. Esta expansión no solo era observable, sino medible con una precisión creciente. A partir de ella, se podían inferir la edad del universo, su tamaño observable y su evolución futura. Todo parecía encajar como un mecanismo bien afinado. La fortaleza del modelo no residía únicamente en una observación aislada, sino en la coherencia global. Distintos tipos de datos, obtenidos con instrumentos y métodos completamente diferentes, convergían hacia los mismos valores fundamentales. Esa convergencia generó una enorme confianza en la comunidad científica. No era una fe ciega, sino el resultado de décadas de confirmaciones independientes. Sin embargo, esta misma coherencia comenzó a mostrar fisuras cuando las mediciones alcanzaron niveles de precisión sin precedentes. Al refinar los datos, se esperaba que las incertidumbres se redujeran y que los valores fundamentales coincidieran cada vez más. Lo que ocurrió fue lo contrario. Las discrepancias no solo persistieron, sino que se volvieron estadísticamente significativas. Ya no podían atribuirse al azar ni a errores evidentes. Un aspecto clave es que el modelo cosmológico actual depende de parámetros muy específicos. Estos parámetros no son arbitrarios, se ajustan a partir de observaciones. Cuando distintas observaciones, igualmente válidas, conducen a valores incompatibles para esos mismos parámetros,
surge un problema profundo. No se trata de que una medición sea correcta y otra incorrecta, sino de que ambas parecen serlo, y aún así no concuerdan. Este conflicto pone en evidencia una limitación conceptual. El modelo funciona extraordinariamente bien dentro de cierto rango de condiciones, pero podría estar fallando fuera de él. Durante mucho tiempo, esa posibilidad se consideró remota, precisamente porque el modelo había superado innumerables pruebas. Ahora, la acumulación de datos obliga a reconsiderarla con seriedad. Es importante subrayar que la cosmología moderna no es un conjunto rígido de dogmas. Es una construcción dinámica que ha evolucionado con cada avance observacional. En el pasado, ya incorporó elementos inesperados para explicar nuevos fenómenos. La diferencia actual es que la evidencia no apunta a un ajuste puntual, sino a una tensión estructural que atraviesa todo el marco teórico. A medida que los científicos profundizan en este problema, se vuelve evidente que no basta con analizar una sola pieza del rompecabezas. Es necesario revisar cómo interactúan todas las partes del modelo entre sí. La expansión del universo, la formación de estructuras, la distribución de la materia y la relación entre espacio y tiempo están íntimamente conectadas. Un fallo en uno de estos aspectos puede propagarse a los demás. Esta situación genera un escenario intelectualmente desafiante. Por un lado, abandonar un modelo tan exitoso parece extremo. Por otro, ignorar datos sólidos contradice la esencia misma de la ciencia. La tensión entre estas dos actitudes define el momento actual de la cosmología. No se trata de elegir entre conservar o destruir una teoría, sino de permitir que la evidencia guíe el siguiente paso. La historia de la ciencia muestra que los grandes avances suelen surgir en momentos como este. Cuando una teoría alcanza sus límites, abre la puerta a una comprensión más profunda. El modelo cosmológico actual podría seguir siendo una excelente aproximación, pero no necesariamente la descripción final del universo. Reconocer eso no es un fracaso, sino una señal de madurez científica. En esta etapa, el foco se desplaza hacia los datos que desencadenaron la crisis. Esos datos no son abstractos ni especulativos. Provienen de observaciones directas del cosmos. Comprender qué se midió exactamente, cómo se hizo y por qué los resultados resultan incompatibles con las predicciones es esencial para evaluar la magnitud del problema. Solo al examinar ese dato inesperado con cuidado, se puede entender por qué muchos científicos hablan ya de una evidencia que obliga a replantear la cosmología desde sus fundamentos. El punto de quiebre llegó cuando apareció un dato que, en condiciones normales, no debería existir. No porque fuera imposible de medir, sino porque su valor contradice de forma directa lo que el modelo cosmológico predice. Este dato no surgió de un experimento aislado ni de una observación marginal. Provino de múltiples mediciones independientes que, al compararse, revelaron una discrepancia clara y persistente. Lo inquietante no fue solo la diferencia numérica, sino su estabilidad frente a revisiones exhaustivas. En ciencia, un resultado inesperado suele despertar sospechas razonables. Se revisan los instrumentos, se repiten los cálculos, se cuestionan los métodos. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Equipos distintos, en países distintos, utilizando técnicas diferentes, intentaron encontrar un error común. La lógica era simple. Si todos obtenían el mismo resultado anómalo, tal vez el problema estaba en el procedimiento. Pero cuanto más se analizaba, más evidente se volvía que el dato resistía todas las pruebas. Este valor inesperado afecta a una cantidad fundamental que conecta observaciones del universo temprano con mediciones del universo actual. En teoría, ambas deberían coincidir de manera natural. El modelo cosmológico fue diseñado precisamente para garantizar esa coherencia. Sin embargo, al medir esa cantidad a partir de observaciones cercanas y compararla con la inferida a partir del universo primitivo, el desacuerdo resulta imposible de ignorar.
No se trata de una diferencia pequeña que pueda ocultarse dentro del margen de error. Es una separación clara, estadísticamente significativa y creciente. Lo más desconcertante es que cada método de medición es sólido por sí mismo. Las observaciones cercanas se apoyan en fenómenos bien entendidos, con calibraciones refinadas durante décadas. Las observaciones del universo temprano, por su parte, se basan en señales extremadamente precisas que han sido verificadas una y otra vez. Ambas rutas son independientes y, aún así, conducen a conclusiones incompatibles. Si una está equivocada, no hay una razón obvia para ello. Este tipo de conflicto es especialmente problemático porque no permite una solución sencilla. No basta con ajustar un parámetro o introducir una corrección menor. El dato obliga a cuestionar la relación misma entre diferentes épocas del universo. En otras palabras, pone en duda la idea de que entendemos correctamente cómo el cosmos conecta su pasado remoto con su presente observable. A medida que se acumulaban los resultados, la comunidad científica comenzó a aceptar una realidad incómoda. El problema no estaba desapareciendo. Al contrario, se estaba fortaleciendo. Cada nuevo conjunto de datos no solo confirmaba la discrepancia, sino que reducía la posibilidad de que se tratara de una coincidencia estadística. El lenguaje utilizado en los artículos científicos empezó a cambiar. Lo que antes se describía como una tensión pasó a considerarse una crisis. Este cambio de tono es significativo. En ciencia, las palabras se eligen con cuidado. Llamar crisis a una situación implica reconocer que los fundamentos de una teoría están en juego. No significa que todo sea falso, sino que algo esencial necesita ser revisado. En este caso, la evidencia sugiere que la cosmología podría estar incompleta de una manera profunda. Es importante destacar que este dato no apareció de la nada. Es el resultado natural de décadas de mejora tecnológica y metodológica. Instrumentos más sensibles, análisis más rigurosos y conjuntos de datos más amplios permitieron detectar una discrepancia que antes quedaba oculta dentro de la incertidumbre. En cierto sentido, el éxito de la cosmología moderna preparó el terreno para su propia revisión. La reacción inicial fue intentar reconciliar el dato con el modelo existente. Se exploraron explicaciones conservadoras, se analizaron posibles sesgos y se propusieron correcciones técnicas. Sin embargo, ninguna de estas estrategias logró eliminar la discrepancia sin generar nuevos problemas. Cada solución aparente introducía inconsistencias en otros aspectos del modelo, creando un efecto dominó difícil de controlar. Este escenario plantea una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando un dato real contradice una teoría ampliamente aceptada? La respuesta científica es clara. El dato tiene prioridad. Las teorías son herramientas para describir la realidad, no reglas que la realidad deba obedecer. Cuando la observación y la teoría entran en conflicto, es la teoría la que debe adaptarse. El peso de esta evidencia radica en su simplicidad conceptual. No requiere interpretaciones exóticas ni supuestos extravagantes. Es una medición directa que no coincide con lo esperado. Esa sencillez la hace aún más poderosa porque elimina la posibilidad de esconder el problema detrás de complejidades técnicas. El desacuerdo es directo y frontal. Con el tiempo, quedó claro que este dato no era una anomalía aislada, sino la manifestación de una falla más profunda en la forma en que se describe el universo. La cosmología, como cualquier ciencia madura, se enfrenta ahora a la necesidad de reevaluar sus principios básicos, no para descartarlos por completo, sino para entender dónde y por qué dejan de ser suficientes. Este momento representa una transición. Ya no se trata solo de recopilar más datos para confirmar una teoría existente. Se trata de permitir que los datos guíen la formulación de nuevas ideas. La evidencia que ha surgido no destruye la cosmología por capricho, la desafía a evolucionar. A partir de aquí, la atención se centra en las consecuencias matemáticas de este conflicto.
Cuando se intenta integrar el dato inesperado en las ecuaciones fundamentales, aparecen tensiones que revelan la magnitud del problema. Es en ese punto donde las ecuaciones, que durante tanto tiempo funcionaron con precisión, comienzan a mostrar sus límites. Cuando los científicos intentaron integrar el dato inesperado en las ecuaciones fundamentales de la cosmología, el problema dejó de ser solo observacional y se volvió matemático. Las ecuaciones que describen la evolución del universo están diseñadas para ser consistentes entre sí. Cada término cumple una función específica y está conectado con los demás de manera precisa. Durante décadas, esta estructura funcionó con una coherencia notable. Sin embargo, al introducir el nuevo valor medido, esa coherencia comenzó a romperse. El primer indicio fue sutil. Al ajustar los parámetros para que una parte de las ecuaciones coincidiera con el nuevo dato, otra parte dejaba de hacerlo. Era como intentar acomodar una pieza en un rompecabezas que ya parecía completo. Al encajarla, otras piezas se desplazaban y dejaban huecos. Esto no debería ocurrir si el modelo es correcto y completo. En teoría, todas las observaciones deberían poder integrarse sin contradicciones internas. A medida que los análisis se volvieron más detallados, el alcance del problema se hizo evidente. No se trataba de una simple incompatibilidad local, sino de un conflicto que se propagaba por toda la estructura matemática del modelo. Cambiar un valor para resolver la discrepancia observada implicaba alterar predicciones sobre la edad del universo, la formación de galaxias y la relación entre diferentes escalas cósmicas. Cada intento de corrección generaba nuevas tensiones. Este comportamiento es una señal clásica de que una teoría está siendo forzada más allá de su dominio de validez. Las ecuaciones siguen funcionando en muchos contextos, pero fallan cuando se les exige explicar ciertos datos clave. En ciencia, este tipo de fallo no se interpreta como un error trivial, sino como una pista sobre los límites del marco conceptual utilizado. Lo más revelador es que estas ecuaciones no son aproximaciones improvisadas. Están basadas en principios físicos bien establecidos y han sido verificadas en innumerables situaciones. Precisamente por eso, su incapacidad para absorber el nuevo dato resulta tan significativa. Si incluso las herramientas matemáticas más confiables comienzan a fallar bajo la presión de observaciones reales, el problema no puede ignorarse. Durante este proceso, los investigadores exploraron múltiples caminos. Ajustaron supuestos iniciales, reconsideraron condiciones de contorno y analizaron posibles dependencias ocultas entre variables. Cada enfoque fue examinado con rigor. Sin embargo, el resultado fue siempre el mismo. La discrepancia persistía. No importaba cuán sofisticado fuera el ajuste, la tensión reaparecía en otro lugar del modelo. Este fenómeno sugiere que el conflicto no reside en un detalle técnico, sino en una suposición fundamental. Algo que se da por sentado en la cosmología actual podría no ser válido en todos los contextos. Identificar esa suposición es uno de los mayores desafíos actuales, porque muchas de ellas están tan profundamente integradas en el modelo que resulta difícil aislarlas. Otro aspecto inquietante es que las ecuaciones no solo fallan en un sentido cuantitativo, sino también cualitativo. Algunas predicciones clave pierden su significado físico cuando se intenta forzarlas a coincidir con el nuevo dato. Esto indica que la teoría deja de describir de manera consistente la realidad cuando se la empuja a explicar todas las observaciones simultáneamente. Este tipo de inconsistencia interna es particularmente grave en cosmología, porque el campo depende de una visión unificada del universo. No es posible fragmentar la teoría en partes independientes sin perder su poder explicativo. El universo es un sistema interconectado, y cualquier descripción válida debe reflejar esa interconexión. Conforme se hizo evidente la magnitud del problema, el lenguaje científico volvió a cambiar. Ya no se hablaba solo de una discrepancia observacional, sino de una incompatibilidad estructural.
Las ecuaciones, que antes parecían la base más sólida del modelo, ahora revelaban fisuras cuando se las confrontaba con la evidencia más reciente. Este punto marca un momento decisivo. En la historia de la ciencia, cuando las matemáticas y la observación dejan de coincidir de manera sistemática, se abre la puerta a una revisión profunda. No se trata de descartar todo el conocimiento previo, sino de reconocer que falta algo esencial. Esa falta puede manifestarse como un término ausente, una relación mal entendida o un principio que necesita reformularse. Lo importante es que esta situación no es una derrota de la ciencia, sino una expresión de su fortaleza. El método científico está diseñado para detectar sus propias limitaciones. Cuando una teoría deja de funcionar, no se la protege por prestigio, sino que se la examina con mayor rigor. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en la cosmología actual. El fallo de las ecuaciones no implica que todo lo aprendido sea incorrecto. Muchas predicciones siguen siendo válidas dentro de ciertos rangos. El problema surge cuando se pretende que el modelo explique el universo en su totalidad sin excepciones. La evidencia sugiere que esa pretensión ya no es sostenible sin modificaciones profundas. Este escenario obliga a replantear una pregunta clave. Si las ecuaciones actuales no pueden acomodar todos los datos observados, ¿qué aspecto de la realidad no estamos describiendo correctamente? La respuesta a esta pregunta no es inmediata, pero su búsqueda define el rumbo de la investigación cosmológica en la actualidad. A partir de aquí, el conflicto se vuelve aún más evidente cuando se comparan directamente las predicciones teóricas con observaciones repetidas. Esa comparación expone un enfrentamiento claro entre lo que la teoría dice que debería ocurrir y lo que el universo realmente muestra. Es en ese punto donde la tensión alcanza su máximo nivel y la necesidad de una revisión se vuelve ineludible. El conflicto entre observación y teoría alcanzó un punto crítico cuando las predicciones comenzaron a fallar de manera consistente frente a datos repetidos. En cosmología, una sola medición discordante puede levantar sospechas, pero cuando distintas observaciones, realizadas con métodos independientes, coinciden entre sí y aún así contradicen el modelo, el problema deja de ser circunstancial. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Las predicciones teóricas, ajustadas con extremo cuidado, ya no lograban reproducir lo que el universo mostraba de forma directa. Este choque no se manifestó como una diferencia caótica o aleatoria. Al contrario, siguió un patrón claro. Las observaciones cercanas describían un comportamiento del cosmos que, al extrapolarse hacia atrás usando las ecuaciones estándar, no coincidía con lo que se infiere del universo temprano. Ambas descripciones son coherentes por separado, pero incompatibles cuando se las obliga a convivir dentro del mismo marco teórico. Esta incompatibilidad es una señal poderosa de que la teoría no está capturando toda la física relevante. Durante años, la cosmología se apoyó en la idea de que el universo podía describirse con un conjunto reducido de parámetros fundamentales. Esa simplicidad era una de sus mayores virtudes. Sin embargo, la evidencia actual sugiere que esa simplicidad podría ser engañosa, no porque los parámetros estén mal medidos, sino porque el conjunto mismo podría ser incompleto. Si faltan elementos esenciales en la descripción, ninguna cantidad de ajuste fino podrá reconciliar teoría y observación. Lo más preocupante es que el conflicto no se limita a una sola escala cósmica. Aparece tanto en mediciones locales como en observaciones a enormes distancias. Esta presencia transversal indica que el problema no es un efecto puntual, sino algo que atraviesa toda la estructura del modelo. Cuando una teoría falla en múltiples frentes, la posibilidad de que se trate de errores aislados se reduce drásticamente. La respuesta inicial de muchos investigadores fue intentar reinterpretar los datos sin alterar la teoría. Se analizaron posibles correlaciones ocultas, dependencias no consideradas y efectos secundarios que podrían distorsionar las mediciones.
Cada una de estas posibilidades fue evaluada con detalle. Sin embargo, ninguna logró eliminar la discrepancia sin introducir nuevas contradicciones. El universo parecía resistirse a ser forzado dentro del molde teórico existente. Este proceso dejó en evidencia una limitación fundamental. Las teorías no solo deben explicar datos conocidos, sino también ser flexibles frente a nueva información. Cuando una teoría se vuelve demasiado rígida, cualquier dato inesperado se percibe como una amenaza. En este caso, la amenaza no proviene de una observación extrema, sino de mediciones cada vez más precisas de fenómenos bien establecidos. Esa es una señal clara de que el problema no está en los datos. El conflicto también puso de manifiesto una tensión conceptual. La cosmología moderna asume que las leyes físicas que observamos hoy se aplican de la misma forma a lo largo de toda la historia del universo. Esta suposición ha sido extraordinariamente exitosa, pero la evidencia actual sugiere que podría requerir una revisión cuidadosa. No necesariamente implica que las leyes cambien, sino que nuestra forma de aplicarlas a escalas cósmicas podría ser incompleta. A medida que se acumulaban los estudios, el debate se volvió más abierto y explícito. Artículos científicos comenzaron a reconocer que las discrepancias no podían resolverse dentro del marco estándar sin recurrir a supuestos adicionales cada vez más complejos. Esta complejidad creciente es una señal de advertencia en ciencia. Cuando una teoría necesita demasiadas excepciones para sobrevivir, su poder explicativo se debilita. Es importante destacar que este conflicto no invalida todo el conocimiento cosmológico previo. Muchas predicciones siguen siendo correctas y útiles. El problema surge cuando se pretende que el mismo conjunto de supuestos explique absolutamente todo. La evidencia sugiere que esa pretensión ya no es sostenible. Reconocerlo es un paso necesario hacia una comprensión más profunda del universo. La comparación directa entre teoría y observación es uno de los pilares del método científico. En este caso, esa comparación revela una brecha que no puede cerrarse con ajustes menores. La teoría predice un universo que no coincide exactamente con el que observamos, y esa diferencia no es marginal. Afecta aspectos centrales de la cosmología, como la dinámica global del cosmos y su evolución temporal. Este punto marca una transición importante. La discusión deja de centrarse en si existe un problema y pasa a enfocarse en su naturaleza. Se trata de una pieza faltante en la teoría, de una interpretación incorrecta de ciertos datos o de una limitación más profunda del marco conceptual. Cada una de estas posibilidades tiene implicaciones distintas, pero todas apuntan a la necesidad de un cambio. La comunidad científica se encuentra ahora en una fase de evaluación crítica. No se trata de descartar el modelo actual de manera impulsiva, sino de someterlo a la prueba más rigurosa posible. Esa prueba no busca confirmarlo, sino desafiarlo. Solo así es posible determinar hasta dónde llega su validez y dónde comienza a fallar. Este proceso es lento y exige cautela. Las revoluciones científicas no ocurren de un día para otro. Se construyen a partir de debates, análisis detallados y una acumulación de evidencia difícil de refutar. En cosmología, ese proceso ya está en marcha. La tensión entre observación y teoría no se ha resuelto, y todo indica que no se resolverá sin una revisión profunda. A partir de aquí, la atención se dirige a los intentos más directos de preservar el modelo actual. Esos intentos buscan modificarlo lo menos posible, introduciendo cambios controlados que expliquen la discrepancia sin alterar su estructura central. Analizar por qué estos esfuerzos no han tenido éxito es clave para entender por qué muchos científicos consideran que la cosmología se encuentra en un punto de inflexión. Ante la presión creciente de los datos, la reacción más natural fue intentar salvar el modelo cosmológico actual con el menor número posible de cambios. Esta estrategia no es conservadurismo ciego, es una práctica científica razonable.
Si una teoría ha funcionado bien durante tanto tiempo, lo primero es explorar si pequeñas modificaciones pueden absorber la nueva evidencia sin romper la coherencia global. Así comenzó una etapa intensa de propuestas destinadas a preservar la estructura central del modelo. Se introdujeron extensiones cuidadosamente diseñadas. Algunas buscaban ajustar la relación entre parámetros ya existentes. Otras proponían incorporar nuevos términos que compensaran la discrepancia observada. En papel, muchas de estas ideas parecían prometedoras. Matemáticamente, podían reducir la tensión en un conjunto de datos específico. El problema surgía cuando se evaluaban sus consecuencias en el resto del marco cosmológico. Cada ajuste exitoso en un punto generaba efectos colaterales en otro. Una modificación que acercaba las predicciones a ciertas observaciones alteraba la coherencia con mediciones independientes. Este patrón se repitió una y otra vez. El modelo parecía aceptar el cambio solo a costa de perder consistencia interna. En ciencia, una solución que resuelve un problema creando otros nuevos no es una solución real. Además, estas extensiones introducían un grado de complejidad que contrastaba con la elegancia original del modelo. La cosmología moderna se distinguía por explicar una gran cantidad de fenómenos con un conjunto reducido de supuestos. Al añadir capas y correcciones adicionales, esa simplicidad se diluía. El modelo seguía funcionando, pero lo hacía de manera cada vez más forzada. Otro aspecto crítico fue la falta de un principio físico claro detrás de muchos de estos ajustes. En algunos casos, los nuevos términos se introducían simplemente porque mejoraban el ajuste a los datos, no porque representaran un mecanismo físico bien entendido. Este enfoque, aunque útil a corto plazo, debilita el poder explicativo de una teoría. Ajustar parámetros sin una justificación física sólida convierte al modelo en una herramienta descriptiva, pero no necesariamente en una explicación profunda de la realidad. La comunidad científica examinó estas propuestas con rigor. Se realizaron simulaciones, se compararon predicciones y se evaluó la compatibilidad con observaciones existentes. El consenso que empezó a emerger fue incómodo. Ninguna de las soluciones conservadoras lograba resolver el problema de manera satisfactoria. Todas parecían parches temporales en lugar de respuestas fundamentales. Este resultado tuvo un impacto psicológico importante. Durante mucho tiempo, se asumió que el modelo cosmológico estándar era esencialmente correcto y que cualquier discrepancia sería una cuestión de detalles. La evidencia comenzó a sugerir lo contrario. Tal vez el problema no estaba en los bordes del modelo, sino en su núcleo. Es importante entender que este tipo de conclusión no se alcanza a la ligera. Los científicos son conscientes del enorme valor acumulado en una teoría exitosa. Abandonarla o revisarla profundamente implica replantear décadas de trabajo. Sin embargo, el método científico no permite aferrarse a una idea solo por su historia. La fidelidad es hacia los datos, no hacia los modelos. La incapacidad de las soluciones conservadoras para resolver la discrepancia también reforzó la credibilidad de la evidencia original. Si el problema hubiera sido producto de un error oculto o de una interpretación equivocada, alguna de estas extensiones habría funcionado sin consecuencias graves. El hecho de que ninguna lo hiciera sugiere que la discrepancia refleja algo real y profundo sobre el universo. En este punto, la discusión dejó de centrarse en ajustes técnicos y comenzó a enfocarse en preguntas más fundamentales. ¿Qué suposiciones básicas estamos haciendo sobre el universo que podrían no ser válidas? ¿Qué aspectos de la realidad podrían estar siendo ignorados por el modelo actual? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas, pero marcan un cambio de enfoque crucial. La historia de la ciencia muestra que cuando las soluciones conservadoras fallan de manera sistemática, suele ser una señal de que se necesita un cambio conceptual. No necesariamente una ruptura total, pero sí una reevaluación de los principios fundamentales. En cosmología, ese momento parece haber llegado. Este proceso también puso de relieve la fortaleza del método científico.
Lejos de ocultar las dificultades, la comunidad las expuso, las debatió y las analizó abiertamente. La transparencia en el reconocimiento de los límites de una teoría es una de las características que distinguen a la ciencia de otros sistemas de pensamiento. A medida que se agotaban las opciones conservadoras, se hizo evidente que el modelo cosmológico estándar estaba siendo llevado más allá de su zona de confort. Podía seguir funcionando como una aproximación útil, pero ya no como una descripción completa y universal del cosmos. Esta distinción es crucial. Una teoría puede ser correcta en muchos aspectos y aún así ser incompleta. El fracaso de los intentos por salvar el modelo sin cambios profundos preparó el terreno para una conclusión inevitable. Si las observaciones son correctas y las ecuaciones actuales no pueden acomodarlas sin perder coherencia, entonces el problema no es superficial, es estructural. Y reconocer un problema estructural implica aceptar que se ha llegado a un punto sin retorno dentro del marco actual. Ese punto sin retorno no significa que la cosmología haya colapsado, sino que ha alcanzado un límite. A partir de ese límite, seguir avanzando requiere nuevas ideas, nuevos enfoques y, posiblemente, una nueva forma de entender la relación entre las observaciones y las leyes que creemos universales. La siguiente etapa del análisis se centra precisamente en ese momento crítico, el instante en que se vuelve claro que no basta con ajustar, corregir o extender el modelo existente. El instante en que la evidencia obliga a considerar la posibilidad de una revisión profunda del paradigma cosmológico. Es ahí donde la discusión deja de ser técnica y se convierte en verdaderamente transformadora. El punto sin retorno no llegó de manera abrupta ni con un anuncio oficial. Se manifestó como una conclusión silenciosa que empezó a repetirse en discusiones privadas, seminarios y artículos cada vez más directos. Los datos no solo seguían acumulándose, sino que lo hacían con una consistencia que eliminaba las últimas dudas razonables. Ya no era posible atribuir la discrepancia a errores instrumentales, a sesgos ocultos o a una interpretación apresurada. La evidencia había cruzado un umbral crítico. En ciencia, ese umbral se alcanza cuando todas las explicaciones conservadoras han sido examinadas y descartadas de forma sistemática. En este caso, ese proceso fue largo y meticuloso. Cada posible fuente de error fue analizada con extremo cuidado. Se revisaron calibraciones, se compararon metodologías y se realizaron mediciones cruzadas entre distintos equipos. El resultado fue siempre el mismo. La discrepancia persistía, y lo hacía incluso cuando se utilizaban enfoques completamente independientes. Este momento marcó un cambio profundo en la conversación científica. El debate dejó de centrarse en cómo eliminar la discrepancia y pasó a enfocarse en qué nos estaba diciendo realmente. La pregunta ya no era si el modelo cosmológico tenía un problema, sino qué tipo de problema era. Esa distinción es crucial, porque define la dirección futura de la investigación. Lo que comenzó a emerger con claridad es que el conflicto no puede resolverse dentro del marco conceptual actual sin sacrificar su coherencia interna. No se trata de ajustar un parámetro o añadir un término adicional. Se trata de reconocer que alguna de las suposiciones fundamentales sobre las que se construyó el modelo podría no ser válida en todos los contextos cósmicos. Esta posibilidad, aunque inquietante, es coherente con la historia de la ciencia. El punto sin retorno también implica un cambio en la forma de interpretar los éxitos pasados del modelo. Durante décadas, su capacidad para explicar una amplia gama de observaciones generó una confianza comprensible. Sin embargo, ese éxito no garantiza que el modelo sea completo. Puede ser extraordinariamente preciso dentro de ciertos límites y, aún así, fallar cuando se lo empuja más allá de ellos. La evidencia actual sugiere que esos límites han sido alcanzados. Aceptar esta conclusión requiere una actitud intelectual particular. Implica reconocer que una teoría puede ser simultáneamente exitosa e incompleta.
no es una contradicción, sino una consecuencia natural del progreso científico. Las teorías no son descripciones finales de la realidad, sino aproximaciones cada vez más refinadas. Cuando una aproximación deja de ser suficiente, el siguiente paso es ampliarla o reemplazarla. Este reconocimiento no ocurrió de forma aislada. Surgió de un consenso gradual entre investigadores que, desde distintas áreas de la cosmología, llegaron a conclusiones similares. Observadores, teóricos y analistas de datos comenzaron a coincidir en que el problema no podía seguir siendo tratado como una anomalía menor. La convergencia de perspectivas reforzó la gravedad de la situación. Otro indicador claro del punto sin retorno fue el cambio en la forma en que se formulaban las preguntas de investigación. En lugar de preguntar cómo ajustar el modelo para que encajara con los datos, muchos científicos comenzaron a preguntarse qué aspectos fundamentales del universo no estaban siendo capturados por el modelo. Este giro conceptual es profundo, porque abre la puerta a ideas que antes se consideraban innecesarias o incluso irrelevantes. Este momento también puso de relieve la diferencia entre precisión y comprensión. El modelo cosmológico estándar es extremadamente preciso en muchas de sus predicciones. Sin embargo, la precisión no equivale automáticamente a comprensión completa. La evidencia actual sugiere que, aunque el modelo describe bien ciertos aspectos del cosmos, podría estar pasando por alto elementos esenciales de su dinámica global. El punto sin retorno no implica un rechazo inmediato del modelo existente. En la práctica, seguirá utilizándose como una herramienta útil mientras no exista una alternativa mejor. Pero su estatus ha cambiado. Ya no se lo considera una descripción definitiva, sino una aproximación provisional. Esta distinción es fundamental para entender el momento actual de la cosmología. La aceptación de este límite también tiene implicaciones metodológicas. Significa que la búsqueda de nuevas ideas no puede limitarse a extensiones menores del modelo actual. Requiere una apertura conceptual que permita cuestionar supuestos profundamente arraigados. Esto no significa abandonar el rigor científico, sino aplicarlo con mayor amplitud. En este contexto, la palabra crisis adquiere un significado preciso. No se refiere a un colapso del conocimiento, sino a una fase de transición. Una crisis científica es el periodo en el que una teoría dominante deja de ser suficiente y aún no ha surgido una alternativa plenamente desarrollada. Es un momento de incertidumbre, pero también de enorme potencial creativo. El punto sin retorno marca precisamente el inicio de esa transición. La cosmología se encuentra en un estado en el que las preguntas son más importantes que las respuestas. Este estado no es cómodo, pero es fértil. Históricamente, los grandes avances científicos han surgido de situaciones similares, cuando la evidencia obliga a replantear lo que parecía incuestionable. A partir de aquí, la discusión se dirige hacia una cuestión inevitable. Si el modelo actual no puede acomodar la evidencia sin perder coherencia, entonces, ¿qué elementos deben ser revisados o abandonados para que el universo vuelva a tener sentido dentro de un marco teórico consistente? Esta pregunta no es retórica. Define el núcleo del debate cosmológico contemporáneo y señala el camino hacia una posible nueva comprensión del cosmos. Llegados a este punto, la pregunta dejó de ser abstracta y se volvió concreta. ¿Qué tiene que caer para que el universo vuelva a ser coherente? Esta no es una pregunta ideológica ni provocadora. Es una pregunta técnica, nacida directamente de los datos. Cuando una teoría no puede integrar observaciones fundamentales sin romperse, la única salida honesta es identificar cuáles de sus supuestos básicos ya no pueden sostenerse. Uno de los primeros supuestos en ser cuestionados es la idea de que el comportamiento global del universo puede describirse con los mismos principios, sin excepciones, en todas las escalas y épocas. Durante mucho tiempo,
Esta suposición funcionó de manera impecable. Permitió conectar el universo temprano con el actual mediante un conjunto único de ecuaciones. Sin embargo, la evidencia reciente sugiere que esta continuidad podría no ser tan simple, no porque las leyes físicas dejen de existir, sino porque su aplicación cosmológica podría requerir una formulación más amplia. Otro pilar que entra en revisión es la relación directa entre observación y parámetro cosmológico. El modelo actual asume que ciertos valores fundamentales pueden extraerse de distintas observaciones y que todos deben coincidir si la teoría es correcta. La discrepancia persistente indica que esta equivalencia podría estar incompleta. Tal vez distintas observaciones no están midiendo exactamente el mismo aspecto de la realidad, aunque así lo hayamos asumido durante décadas. Este cuestionamiento no implica que las mediciones sean erróneas. Al contrario, implica que podrían estar revelando dimensiones diferentes de un fenómeno más complejo. El problema surge cuando una teoría obliga a tratar esos resultados distintos como si fueran manifestaciones idénticas. En ese punto, la teoría deja de describir la realidad y comienza a forzarla. También se pone en tela de juicio la forma en que se interpreta la evolución cósmica. El modelo estándar describe esa evolución como un proceso suave, continuo y bien definido desde el universo temprano hasta hoy. Pero si los datos actuales no encajan en esa narrativa, entonces la historia cósmica podría ser más rica de lo que se pensaba. No se trata de introducir eventos arbitrarios, sino de reconocer que la dinámica global podría incluir aspectos que aún no comprendemos del todo. Este tipo de revisión es especialmente delicada porque afecta conceptos profundamente arraigados. No son detalles técnicos que puedan corregirse sin consecuencias, sino ideas que estructuran toda la cosmología. Cambiarlas implica revisar cómo interpretamos observaciones pasadas y cómo proyectamos el futuro del universo. Es un proceso que exige extrema cautela, pero también valentía intelectual. Lo que resulta claro es que no basta con eliminar una pieza aislada del modelo. La evidencia apunta a una reconfiguración más amplia. Algunos supuestos que antes se consideraban incuestionables, ahora aparecen como aproximaciones útiles, pero no universales. Reconocer esa diferencia es clave para avanzar. Este momento recuerda a otros puntos de inflexión en la historia de la ciencia. En cada caso, el avance no vino de aferrarse a las ideas existentes, sino de permitir que los datos redefinieran el marco conceptual. La cosmología se encuentra ahora en una situación similar. No se trata de destruir el conocimiento previo, sino de integrarlo en una visión más amplia y precisa. Aceptar que ciertos pilares deben caer no es una derrota. Es una señal de que la ciencia está funcionando como debe. Las teorías no son verdades eternas, sino modelos que se refinan o se reemplazan cuando la realidad lo exige. La evidencia actual no deja margen para la complacencia. Ignorarla sería negar el propio método científico. Este proceso de revisión también tiene implicaciones prácticas. Afecta cómo se diseñan nuevos experimentos, cómo se interpretan futuras observaciones y cómo se forman las próximas generaciones de científicos. Una cosmología en transición es un campo dinámico, en el que cada nuevo dato tiene el potencial de redefinir lo que creemos saber. Lo más importante es que esta reevaluación no ocurre en el vacío. Está guiada por datos concretos y por un análisis riguroso. No hay lugar para especulación sin respaldo. Cada idea nueva debe enfrentarse a la misma exigencia que el modelo actual: explicar las observaciones de manera coherente y reproducible. Esa exigencia es lo que garantiza que el cambio no sea arbitrario, sino fundamentado. Al llegar aquí, queda claro que la cosmología no puede seguir siendo exactamente la misma. Algo esencial debe transformarse para que la teoría vuelva a alinearse con la realidad observada. Esa transformación no es inmediata ni sencilla, pero ya ha comenzado. El debate no es si habrá una nueva cosmología, sino cómo será y qué tan profunda deberá ser
la revisión. La siguiente pregunta es inevitable. Si estos pilares caen o se reformulan, ¿qué consecuencias reales tiene eso para nuestra comprensión del universo? ¿Cómo cambia la edad que le atribuimos, su evolución futura y nuestra posición dentro de él? Explorar esas consecuencias no es un ejercicio teórico, es el paso necesario para entender el alcance total de esta evidencia. Las consecuencias de aceptar que ciertos pilares de la cosmología deben revisarse son profundas y alcanzan casi todos los aspectos de nuestra comprensión del universo. No se trata de cambios marginales en números aislados, sino de una transformación en la manera en que interpretamos la historia cósmica completa. Cuando los parámetros fundamentales dejan de ser coherentes entre sí, conceptos que parecían bien establecidos comienzan a volverse inciertos. Uno de los primeros impactos aparece en la edad del universo. Durante décadas, esta cifra se consideró una de las grandes conquistas de la cosmología moderna. Estaba respaldada por múltiples observaciones y parecía sólida. Sin embargo, si la relación entre el universo temprano y el actual no es la que asumíamos, entonces esa edad podría no ser tan definitiva como se pensaba. No significa que el universo sea radicalmente más joven o más antiguo, sino que el margen de incertidumbre podría ser mayor y su interpretación más compleja. La evolución cósmica también entra en una nueva fase de análisis. El relato tradicional describe un universo cuya expansión sigue un patrón bien definido a lo largo del tiempo. Pero si la evidencia reciente es correcta, ese patrón podría ser una aproximación incompleta. La expansión del universo podría haber seguido trayectorias más sutiles de lo que el modelo actual permite describir. Esto afecta cómo entendemos la formación de estructuras, desde las primeras fluctuaciones hasta las galaxias que observamos hoy. Otro aspecto clave es la interpretación de las observaciones a grandes distancias. En cosmología, mirar lejos equivale a mirar al pasado. Si el vínculo entre pasado y presente no está correctamente capturado por el modelo, entonces la forma en que traducimos esas observaciones en conclusiones físicas necesita revisarse. Los datos no pierden valor, pero su significado podría cambiar de manera sustancial. Esta revisión también impacta nuestra comprensión del destino del universo. Las predicciones sobre su evolución futura dependen directamente de los parámetros cosmológicos actuales. Si esos parámetros no son tan firmes como se creía, entonces los escenarios sobre el futuro cósmico deben considerarse con mayor cautela. No es una cuestión de incertidumbre extrema, sino de reconocer que las proyecciones están condicionadas por un modelo que podría ser incompleto. La posición de la humanidad dentro del universo también se ve afectada de manera conceptual. La cosmología no solo describe fenómenos físicos, sino que ofrece un contexto para nuestra existencia. Cambiar la narrativa cósmica implica replantear cómo nos situamos dentro de esa historia, no desde una perspectiva filosófica abstracta, sino desde una comprensión científica más honesta de lo que sabemos y de lo que aún ignoramos. Es importante destacar que estas consecuencias no invalidan los logros pasados de la cosmología. La mayor parte de las observaciones siguen siendo correctas y útiles. El problema no es la falta de datos, sino la interpretación unificada de esos datos. Reconocer esta diferencia evita caer en una falsa dicotomía entre éxito y fracaso. La ciencia no funciona en términos absolutos, sino en grados de aproximación a la realidad. La reevaluación de las consecuencias también afecta la manera en que se diseñan nuevos proyectos observacionales. Cuando un modelo deja de ser incuestionable, los experimentos se plantean con una mentalidad distinta. En lugar de buscar confirmaciones, se prioriza la capacidad de poner a prueba supuestos fundamentales. Esta actitud es esencial para avanzar más allá del punto actual. Además, la discusión sobre las consecuencias ha generado un diálogo más estrecho entre teoría y observación. Durante mucho tiempo, ambas áreas avanzaron de forma coordinada, pero con roles bien definidos. Hoy,
esa relación se vuelve más dinámica. Las observaciones ya no solo alimentan a la teoría, la desafían directamente, y la teoría, a su vez, debe responder con ideas que puedan verificarse de manera clara. Este escenario también influye en la formación de nuevos científicos. Una cosmología en transición es un terreno fértil para el pensamiento crítico. En lugar de aprender un modelo cerrado, los investigadores jóvenes se enfrentan a un campo en evolución, donde las preguntas abiertas son tan importantes como las respuestas conocidas. Esto refuerza el carácter dinámico y autocorrectivo de la ciencia. Las consecuencias cósmicas de esta evidencia no se limitan a ajustes técnicos. Afectan la narrativa completa del universo, desde su origen hasta su futuro. Reconocer esto no genera incertidumbre paralizante, sino una oportunidad para profundizar nuestra comprensión. La historia de la ciencia muestra que los momentos de mayor avance suelen surgir cuando las certezas se vuelven cuestionables. A medida que estas implicaciones se hacen más claras, surge una necesidad evidente. No basta con señalar los problemas del modelo actual. Es necesario explorar activamente nuevas formas de describir el cosmos. Estas nuevas aproximaciones no aparecen de la nada. Se construyen sobre el conocimiento existente, pero se atreven a ir más allá de sus límites. Este es el contexto en el que comienzan a surgir propuestas alternativas, no como teorías acabadas, sino como líneas de pensamiento que buscan integrar la evidencia de manera más coherente. Entender cómo y por qué surgen estas ideas es el siguiente paso para comprender hacia dónde se dirige la cosmología. La transición no será inmediata ni sencilla. Requerirá tiempo, debate y una gran cantidad de datos adicionales. Pero el proceso ya está en marcha. La evidencia ha cambiado la conversación y ha abierto un espacio para una nueva etapa en la comprensión del universo. En ese espacio comienzan a tomar forma las primeras ideas de una cosmología que aún está por construirse. En este nuevo escenario, comienzan a emerger ideas que no buscan remendar el modelo existente, sino replantear la forma misma en que describimos el universo. No se trata de propuestas cerradas ni de teorías definitivas, sino de líneas de investigación que intentan responder a una pregunta central. ¿Qué falta en nuestra descripción del cosmos para que todas las observaciones encajen de manera coherente? Este enfoque marca una diferencia importante respecto a los intentos anteriores. Ya no se parte de la premisa de que el modelo actual es esencialmente correcto, sino de que podría ser solo una aproximación dentro de un marco más amplio. Estas nuevas ideas comparten una característica fundamental. Toman la evidencia como punto de partida, no como obstáculo. En lugar de forzar los datos a encajar en las ecuaciones existentes, se preguntan qué tipo de estructura teórica permitiría explicar de forma natural la discrepancia observada. Este cambio de actitud es clave. Significa aceptar que el universo puede ser más complejo de lo que nuestras teorías actuales permiten describir. Uno de los rasgos más llamativos de esta etapa es la diversidad de enfoques. Algunos investigadores exploran la posibilidad de que nuestra comprensión de la dinámica cósmica sea incompleta. Otros examinan si ciertos supuestos sobre la relación entre espacio y tiempo necesitan reformularse. Lo importante no es la forma específica de cada propuesta, sino el hecho de que todas surgen de una misma necesidad: reconciliar observaciones sólidas sin sacrificar coherencia interna. Este proceso no ocurre en aislamiento. Cada nueva idea es sometida al mismo escrutinio riguroso que cualquier teoría científica. Se analizan sus consecuencias, se evalúa su compatibilidad con observaciones conocidas y se identifican predicciones que puedan ponerse a prueba. La diferencia es que ahora el objetivo no es proteger un paradigma, sino descubrir cuál puede describir mejor la realidad. Es importante subrayar que estas nuevas líneas de pensamiento no niegan los logros del pasado. Al contrario, se construyen sobre ellos.
La mayor parte de la cosmología moderna sigue siendo válida dentro de ciertos límites. El desafío consiste en entender cuáles son esos límites y cómo superarlos sin perder lo que ya se ha aprendido. En ese sentido, la nueva cosmología no surge de una ruptura total, sino de una expansión conceptual. Otro aspecto significativo es que estas ideas comienzan a influir en la forma en que se interpretan los datos existentes. Observaciones que antes se analizaban bajo un único marco teórico, ahora se examinan desde perspectivas alternativas. Esto no cambia los datos, pero sí puede cambiar su significado. En ciencia, este tipo de reevaluación es fundamental para avanzar. La emergencia de una nueva cosmología también implica un cambio en las prioridades de investigación. En lugar de centrarse exclusivamente en mejorar la precisión de ciertos parámetros, se da mayor importancia a diseñar observaciones capaces de discriminar entre distintos marcos teóricos. Este enfoque es más exigente, pero también más informativo. Permite que los datos no solo confirmen lo que ya se cree, sino que guíen activamente el desarrollo teórico. Este periodo de transición es inevitablemente incierto. No existe aún una teoría que reemplace de forma clara al modelo actual. Sin embargo, la ausencia de una alternativa definitiva no invalida la necesidad del cambio. La historia de la ciencia muestra que las nuevas teorías suelen surgir gradualmente, a partir de una acumulación de ideas parciales, que con el tiempo convergen en un marco más completo. La cosmología se encuentra ahora en ese punto intermedio. El modelo existente ha mostrado sus límites, y las nuevas ideas aún están en formación. Este estado puede resultar incómodo, pero es profundamente productivo. Obliga a cuestionar supuestos, a refinar métodos y a explorar posibilidades que antes se consideraban innecesarias. También es un momento de gran responsabilidad intelectual. Las propuestas que surgen deben mantenerse firmemente ancladas en la evidencia. No hay espacio para explicaciones que no puedan ponerse a prueba. La credibilidad de una nueva cosmología dependerá de su capacidad para explicar no solo la discrepancia actual, sino todo el conjunto de observaciones que el modelo previo describía con éxito. Este equilibrio entre innovación y rigor define el desafío actual. No se trata de elegir entre conservar o revolucionar, sino de integrar lo mejor de ambos enfoques. La nueva cosmología deberá ser lo suficientemente flexible para incorporar la evidencia reciente y lo suficientemente sólida para resistir futuras observaciones. A medida que estas ideas continúan desarrollándose, se vuelve claro que la cosmología está entrando en una nueva fase. Una fase en la que el objetivo no es defender certezas pasadas, sino construir una comprensión más profunda y honesta del universo. Esta fase no marca el fin de la cosmología, sino su renovación. Todo este proceso conduce inevitablemente a una reflexión final. Si el universo nos ha obligado a revisar nuestras teorías más fundamentales, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza del conocimiento científico y sobre nuestro lugar dentro de un cosmos que sigue desafiando nuestras expectativas? Esa reflexión final es esencial para cerrar este recorrido y entender qué significa realmente esta evidencia para el futuro de la ciencia.